Entre los que se habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino para mí, sino para ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué muerte iba a morir. Queremos ver a Jesús, decían los griegos. Otras veces hemos hecho un repaso de todo el pasaje entero, ¿verdad? Casi versículo a versículo. Hoy voy a centrarme en algunos puntos nada más. Y es que en mis tiempos de adolescente, o más de joven, leí este pasaje, al menos el principio del pasaje, muy de largo. Entonces, quizá por eso, a partir de que lo profundicé un poquito más, hago hincapié en lo siguiente. El versículo 20 dice que había unos griegos entre las personas que habían subido a adorar en la fiesta de la Pascua. ¿Qué pintaban unos griegos allí participando de una fiesta judía? Eso era lo primero que pensamos. ¿Eran griegos de verdad, de los llamados temerosos de Dios, que eran griegos simpatizantes del judaísmo? Simpatizantes, pero por ejemplo no se habían circuncidado, no se habían hecho prosélitos. O si eran prosélitos griegos, convertidos totalmente al judaísmo. ¿Quiénes eran? ¿O es que eran simples judíos de la diáspora que vivían en otras zonas del imperio, cuya lengua materna ya era el griego, y que lógicamente pues venían a celebrar las fiestas de su propia cultura original, ¿no? Y religión original? Podría ser cualquiera de estas cosas. Tampoco es que el texto lo especifique, y eso está bien. El texto no nada más que dice que son griegos. Cuando posteriormente entendemos la apertura del Evangelio a todas las naciones, a toda tribu, lengua y nación, vemos las cosas con la comprensión de que Jesús anuncia una salvación que es de carácter universal. Y también aquí en el pasaje lo hemos leído al final, cuando habla de salir de la tierra, no me acuerdo la expresión. Atraeré a todos, dice, ¿no? Los cabezones, ¿no?, que ponemos restricciones y prejuicios, somos más bien nosotros. La voluntad salvífica de Dios es para todo el mundo. Si entendemos que estos griegos son probablemente, ¿no?, simplemente griegos,
que a lo mismo venían de las ciudades de la Decápolis, que les quedaba relativamente cerca. Bueno, ya no están en Galilea, esto ocurre en Judea, ocurre en Jerusalén, pero la Decápolis está por allí arriba. O quizá no, quizá eran griegos de Grecia, ¿no? Pero si lo planteamos así, de que no son prosélitos, ni que tampoco fuesen judíos helenistas, ¿no? Si pensamos eso, lo más interesante sería ver la situación desde la idea de que ellos no son, según la comprensión del judaísmo de la época, no son del pueblo escogido, no son del pueblo de Dios. ¿Qué son entonces? ¿Son humanos de segunda categoría? ¿No? A mi modo de entender, el judaísmo del tiempo de Jesús tenía olvidado, y algunas veces lo menciono, ¿verdad? Tenía olvidado que eso de ser pueblo escogido no era para cerrarse en sí mismo, sino para ser un pueblo abierto, que es luz, o que debería de ser luz a todas las naciones, cosas que realmente no cumplen. El pueblo de Dios es un pueblo abierto a todo el género humano. Parece que los judíos, al revés de lo que dice Jesús, a pesar de su misión de iluminar al mundo, terminaron siendo la luz debajo del almud. Pero la misión de ser luz a las naciones se cumple, pero se cumple con Jesús y con su iglesia, y ahí estamos nosotros también metidos. En cierto sentido, que esta referencia a aquellos griegos, prosélitos o no, temerosos de Dios o no, seguramente sí, ¿no? O judíos de la diáspora o no, en cierto sentido queda aquí para nosotros como una referencia a ese carácter universal del Evangelio, donde toda la humanidad está llamada a recibir la salvación de Dios. Y la vida en mayúsculas, la vida eterna de la que estuvimos hablando el domingo pasado. Estos extranjeros, griegos, se fueron a hablar con Felipe, dice el versículo 21, y especifica ese versículo que Felipe es que era de Betsaida de Galilea. Y estos detalles tienen un porqué. No sé si os acordáis de alguna vez que lo he predicado. Tienen un porqué. Dice Santiago Guijarro, que algunos lo conocéis porque leéis sus libros y tal, es una eminencia en estudios bíblicos. Dice que decir que alguien es de Betsaida de Galilea, implícitamente está diciendo que esa persona sabe hablar griego. Es curioso, pero cuando Felipe entra en contacto con estos griegos, busca a Andrés. Está ahí también al principio del texto. Y Andrés también era de Betsaida de Galilea. En Juan 1:43 vemos que Felipe, que Andrés y Pedro eran de esa región. Se criaron en una zona de Galilea muy cerca del tránsito a lo que decía antes, hacia la Decápolis. Decápolis es 10 ciudades, 10 asentamientos griegos que había por esa zona, al otro lado del mar de Galilea, que vienen de la época del helenismo, cuando Alejandro Magno y todo eso, pues ahí se fundaron algunas ciudades griegas. Y no suele aparecer en todos los mapas, no tengo ni idea de por qué, ¿verdad? Cuando lo vais a los mapas estos del final de la Biblia, en algunos mapas sale que pegadito al mar de Galilea sube de la Decápolis como una lengua que llega muy cerca de Betsaida, ¿no? Pero ya os digo, hay mapas que no aparece eso, que te parece como más cuadrado, ¿no? Más simple, y no te aparece esa lengüita. A lo mejor una lengua de tierra más insignificante, por eso a lo mejor no aparece, no lo sé. Quiero que sepáis que después de tantísimas invasiones como tuvo el pueblo judío y de estar sometido, los hebreos, ¿no? a varios imperios a lo largo de su historia, estuvo al principio sometido al imperio al egipcio, ¿no? Ya en tiempos inmemoriales, ¿no? Luego al babilónico, después al persa, después al helenista, y ahora en tiempos de Jesús están sometidos al imperio romano. Son unos cuantos imperios, son unos cuantos extranjeros que tienen sometido al pueblo, ¿no? Distintas culturas. Y los judíos, por tanto, ya a estas alturas eran muy reacios con los extranjeros. No los veían bien.
No querían a los extranjeros. Además, ellos eran muy celosos con lo suyo y no querían que nadie viniese de fuera con otra cultura, con otra religión y con otras costumbres. Porque, de hecho, hacía poco tiempo, hacía unos 100 años por ahí, no controlo muy bien ahora mismo la fecha, habían tenido problemas en tiempos de los macabeos, cuando incluso en el propio templo de Jerusalén querían poner una imagen de Zeus, ¿vale? O sea, el pueblo ya estaba bastante caliente con esto de los extranjeros. Es como hoy en día, ¿no? Vamos a pensar en España. A veces hay actitudes xenófobas, ¿no? Con cierto tipo de extranjeros, con algunos bien recibidos, con otros no, sobre todo cuando traen una cultura que es súper distinta a la nuestra, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los marroquíes, ¿no? Pues hay muchos españoles que, ¿no? Mucha gente se enciende en un rechazo profundo, ¿no? Para que vengan aquí estos inmigrantes. Pues en aquel tiempo, a los griegos y a otros extranjeros se les tenía como enemigos, a los romanos ya ni te cuento, ¿no? Era gente que no era bien recibida, ¿no? Que habían intentado imponer sus costumbres foráneas en algunos momentos de la historia y que la verdad es que ya el pueblo estaba que no. Sin embargo, estos extranjeros están aquí y vemos en el pasaje que dibujan un kairos, han originado aquí un tiempo oportuno, un tiempo nuevo, una oportunidad. Producen un momento indicado, un momento preciso. Ellos vienen preguntando por Jesús. Y si miramos en nuestros días, y qué oportuno lo que tenemos hoy en la puerta de la iglesia, en ciudades tan cosmopolitas como la nuestra y ya tan postcristiana que mucha gente está ahí detrás del trono y tal, pero no saben ni qué hace referencia a aquello, ¿no? Y tenemos en nuestras calles, pues sí, tenemos inmigrantes que vienen del mundo árabe, pero incluso tenemos gente que vienen de tradición cristiana, españoles también, pero que ya no tienen raíz alguna en cuanto a base de culturilla cristiana siquiera, ¿no? Y a pesar de la incredulidad o las motivaciones que tengan detrás, todavía se mantiene la pregunta por Jesús. Y todavía se puede ver incluso en el cine. La pregunta por Jesús queda en el aire. Por la religión, ya te digo yo que no. Por la iglesia, menos. Pero por Jesús la pregunta aún está en la boca de la gente, ¿no? Los comentarios, el interés, a veces desde puntos de vista rarísimos, desde puntos de vista súper raros, como los que te meten a Jesús en el mismo saco que cosas de lo extraterrestre y cosas de estas. No sé si habéis conversado con gente, con vecinos y con que hacen unos popurrí y te meten cosas, pero Jesús sigue estando ahí presente. Ya la idea y todos los desvaríos. O las veces que te cogen religiones orientales, ¿no? Que a lo mejor resultan atractivas en nuestra cultura y también te cuelan a Jesús por ahí. No sé. El comentario sobre Jesús, o los comentarios sobre Jesús, siguen estando ahí. Y bueno, incluso desde el punto de vista académico, las universidades, aunque solo sea para encontrar a un Jesús de la historia sin divinidad, pero todavía sigue estando la inquietud por Jesús, ¿no? Todavía se sigue preguntando quién es Jesús. Hay gente sin Jesús que se pregunta por Jesús y que directamente nos preguntan a nosotros por Jesús. Queremos ver a Jesús. A lo mejor no lo dicen así. Diariamente nos encontramos con personas que son extranjeras, no solo porque vengan de Marruecos o de otro lugar sin cultura cristiana, sino que son extranjeras para el reino de Dios. En el sentido de que no conocen ni de qué se trata. Es más, os voy a decir una cosa que me parece todavía un poquito más triste. Es que yo creo que me he pasado toda mi vida evangélica sin saber qué es el reino de Dios. A mí me han enseñado un evangelio, sí, de la salvación por gracia, todo lo que tú quieras, para ir al cielo, y el cielo es el reino de Dios. Pero aquí no hay nada de reino de Dios. Eso, ya te digo yo, que me he criado así, prácticamente. Entonces, creo que
es interesante tocar estas cosas, ¿no? Todo este relato bíblico se desarrolla poco antes de la fiesta de la Pascua y poco antes, por tanto, de que Jesús sea crucificado. Por eso también decía antes que estos extranjeros llegan en un kairos, es decir, en un tiempo preciso, en un tiempo de salvación, en un momento trascendental que tiene que ver con ellos. Porque la cruz de Cristo, que recordamos más vivamente en Semana Santa, ya mismo, tiene que ver absolutamente contigo y conmigo, con el extranjero y con el de casa, ¿no? Y tiene que ver con nuestro hermano Pedro que se nos ha ido. Tiene que ver con el judío y con el griego, con el esclavo y con el libre, con los varones y con las mujeres, con todo el género humano sin distinción. Y fíjate, ¿no? Y fíjate que ya te digo yo que yo, de jovencillo, pasaba un poquito de largo en este pasaje. La respuesta que le da Jesús cuando llegan a decirle, mira, que hay unos griegos que quieren conocerte. Y parece que Jesús responde sin ton ni son. Yo no me he enterado nunca de qué lo que dice Jesús. Es como muchas veces en las películas de Jesús, que son así como más literales o no sé, se ve muy raro también. Es como los parches, ¿no? Cuando Jesús responde y dice, hay unos griegos que te quieren conocer. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿No? Le preguntaría a Felipe y a Andrés, ¿no? Que fueron a buscarlo, para decirle lo de... Vale, pero ¿qué tiene que ver Jesús? Pues tiene que ver todo. Tiene que ver todo. ¿Sí? Porque es el tiempo de la inclusión. Sin griego ni judío, ni otras diferencias humanas. La obra de Cristo es para que todos seamos uno en Cristo Jesús. Todos los pueblos, toda tribu, lengua, toda nación, todo tipo de gente. Por eso los griegos están ahí. Se ha cumplido el tiempo. Es que esto tiene que ver con ellos también. No sé, muy, muy ilustrativo. Hay una nueva humanidad en el reino de Dios que nos lleva a vivir una fraternidad universal. Las personas creyentes, que entre nosotros nos llamamos hermana y hermano, ¿verdad? Es porque sabemos que tenemos a Dios como Padre, ¿no? Ese concepto, y por eso, por tanto, nos relacionamos como hermanas y hermanos. Y aquí en las bancas de la iglesia tenemos personas de distintas naciones. Se me van los ojillos un poquillo más para esta fila de banco. Personas de distintas naciones que forman parte del mismo pueblo que nosotros. Tenemos personas de distintos sexos, de distintos géneros en la iglesia. Pero todas las personas aquí, con el eje en común de tener a Cristo por centro constituyente de nuestra vida. Fíjate, tan variados, pero unos, solo uno en Cristo. La familia cristiana que ha sabido saborear la libertad de la redención, que ha palpado la liberación en Cristo, su gracia inmerecida. Y yo antes estaba pensando en el tiempo de confesión de mis propios prejuicios, ¿verdad? Pero no tenemos derecho a tener prejuicios con nadie. Los tenemos, ¿no? Otra cosa son las acciones y entenderme, ¿no? El fondo de las personas, ¿no? No tenemos derecho a tener esos prejuicios, pero los tenemos. A veces los tenemos, pero tenemos que trabajarlos, ¿verdad? Para esa relación fraternal con el prójimo. Todo ser humano es potencialmente tu hermana o tu hermano, porque la cruz de Cristo es para cada persona. Y alguno dirá, bueno, ya está el pastor hablando otra vez de humanismo. Esa palabra que se ha colado muchas veces. Será humanismo, pero es el humanismo de aquel que sin ser humano se asumió la naturaleza humana, el ser humano, y lo hizo por amor. Y será el humanismo que, según Hechos 10, encontramos, que dice, Dios me ha hecho comprender que a nadie debo considerar profano o impuro. Hechos 10, 28. Puesto que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, 34.
En Cristo no hay, ¿no? Ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Solideo gloria.